Bueno, me quedé pensando en realidad en lo que Ivonne ha planteado y comentado y me parece que tiene una consistencia y una carnadura realmente intensa. Pero bueno, me toca a mí continuar en esto. Eh, entonces, para continuar, algunas aclaraciones. Em, la fundación de la que soy presidente, que cruza el psicoanálisis con la cultura, no es Proyecto Sur, sino Proyecto Al Sur. Eh, fundación fundada hace 20 años y, bueno, sostenida creo que por bastante tiempo más. Eh, Otra aclaración es que lo que yo pueda decir seguramente va a ser como un agregado a lo que en otro momento eh, tuve la posibilidad de escribir y hablar cuando Julio Crivelli editó el libro La Huida, que me hizo merecedor en ese momento de prologarlo. Eh, y una última aclaración, o más que aclaración, comentario. Quizás este texto, si yo fuera psicoanalista, que lo soy, pero aquí soy lector, nada más y nada menos que lector, podría llamarse Lo visto y lo oído, una argumentación freudiana que remite a lo que sería la novela familiar. Eh, no hay aquí, en la película que hemos visto y oído, una novela familiar, pero de todas maneras esta operación se pone en juego. Y hablando de cine, hace años, cuando todavía había para mí demasiados territorios para descubrir, y digo demasiados porque no llegaba a definir algún espacio en particular, me había dedicado al cine y a su realización. Ahí fue entonces que me enseñaron mis maestros que la primera ficción, ellos la llamaban la primera ficción, que se filmó, realizada por supuesto por los hermanos Lumière, se llamaba El regador regado y desarrollaba una estructura clásica: presentación, conflicto, desenlace. Claro que hay que tener en cuenta que todo esto, a diferencia de las incontables e infatigables 2 horas y media actuales, sucedía en aproximadamente no más que un minuto. Se trataba de una persona que salía a regar su jardín con la clásica manguera. En esa manguera había una grieta y el protagonista es bañado por su propia mano. Comento esto porque en realidad se hace necesario, más aún a mí me fue necesario, una interpelación. ¿Por qué este corto tan corto inauguraba la ficción en el cine? Cuando antes una locomotora, ese dragón de hierro también, hacía que la gente saltara espantada de los asientos. Me preguntaba entonces, y me sigo preguntando, los espectadores que estaban en esa feria de circo, porque la película se pasaba en una feria de circo, ¿estarían tan sugestionados que supondrían que toda representación era una realidad? Este relato sobre el sobresalto de los espectadores, ¿no sería también una ficción que serviría para inaugurar como mito fundador la historia del cine? Pero, anyway, en definitiva, cualquier película, más allá de ser documental, cómica, amorosa, aventurera, es una ficción. Pero acá vale una otra aclaración. Una ficción que no siempre, pero sí es el caso de La Huida, se produce como una historia. Y una confidencia
al pasar. También le debo mi agradecimiento a Julio Crivelli porque su invitación me permitió volver a Roland Barthes y a sus escritos de los años 60, cuando afirmaba que si la fotografía plantea eso estuvo ahí, la foto plantea eso, en el cine la cuestión es las cosas están ahí para ser vistas y oídas. Por supuesto que entonces empieza una querella. Unos dicen que la imagen, un tema muy caro para Julio, es un modo rudimentario en comparación con la lengua, y otros plantean que la imagen tiene como un arco iris, que no se limita a una significación, y que en todo caso en ella hay un más allá del sentido. Creo que hoy en esa línea nos encontramos con un dispositivo, yo lo llamaría así, un dispositivo llamado la huida, y que en este dispositivo se plantea el deslizamiento, y de ningún modo digo ilustración, de imágenes, que aluden a un género llamado poesía, y que al mismo tiempo hay una voz, la del autor, que desliza poemas que aluden a un relato llamado película. Creo que todo esto, este entrecruzamiento, puede suceder porque nos encontramos en el inicio de todo, en la génesis, dice Julio, escribe Julio en la película, pero en la génesis de este dispositivo con un texto poético. Digo esto y es nada más que mi conjetura personal, que la poesía, cuando se establece como tal, es la menos referencial de las narrativas y que justamente por eso, entre palabras e imágenes, por ser tan poco referencial, puede permitirse, como en esta película, abrirse a muchos sentidos. A muchos sentidos, como si fuera un arco iris, que el arco iris presenta la promesa nunca cumplida de que se puede encontrar ese milagro de la olla de oro, y bueno, hablaba de los cuentos clásicos, ¿no? La promesa de que se puede encontrar el milagro de la olla de oro cuando se alcance el confín. Por supuesto, está el más allá. Nunca se llega a ese final, porque es la poesía siempre y la filosofía o el psicoanálisis a veces que advierten que hay algo más allá, algo que estaría donde el sentido se detiene. Por supuesto que La huida, como libro, como relato fílmico, responde a esto. Y no solamente por su condición poética, sino por su intención de titularse así, en donde se encuentra y se cuenta un movimiento. ¿Qué es ese movimiento? Un escape hacia un encuentro que se desencuentra, un desencuentro como si alguien abriría una sombrilla para sol en un ocaso, un desencuentro como quien quiere salir de una sombra para alcanzar ese cuerpo que la ha producido. Y no estoy hablando de las intenciones de quien escribe un texto, no estoy hablando solamente de eso, ni aún de quien lo titula, sino de lo que ese título produce como efecto en la poética. Poética presentada en el soporte de papel o fílmico, pero que sea como fuera, está sostenida por una voz, la del autor y la de los lectores, que también podemos ser espectadores, como hoy nos sucede. Por eso, como dice Julio, la huida es volver atrás, jugar de nuevo, y por eso podemos agregar que la huida habla, dice, imaginariza personajes en fuga de destino. Que lo logren o no, dependerá de ellos. Como ese personaje de Roberto Art,
que luego de jugarse a cara o cruz con una moneda la decisión del día siguiente, dice, al destino hay que hacerle trampa. Y en la película, ¿dónde está ese destino que ronda la voz de Julio Crivelli? Quizás, esto es una conjetura mía, en la cámara fotográfica que se interpone entre nosotros y lo que ella da a ver de lo que la cámara está mirando. Quizás, más aún, en un detalle de esa cámara fotográfica, una señal roja que parpadea como un ojo que nos mira a nosotros, intermitente e inevitablemente. Nos mira y nos busca para advertirnos nuevamente, con la voz del autor, Julio Crivelli, que hay palabras detrás de las palabras y que lo incalculable está entonces en ese más allá, que si tiene que ver con la muerte, con el sexo, es porque resulta inabordable y porque el lenguaje es un muro en el que nos apoyamos y también un muro en el que nos detenemos. En la huida, escrita o filmada, escrita y filmada, hay trabajo de traducción. Diría yo que hay una lengua, un trabajo que termina en el momento en que comienza su despliegue, porque es un trabajo de precisión. Los poemas de Julio se rehúsan a la facilidad de la contraseña, un indicio habitual del que adolece cierta poesía, y no se prestan a la complacencia. Yo diría que eso le permite, a su vez, evitar otra cuestión, que es quedar capturado por la convención. Y por eso mismo en la película sus protagonistas solo son sujetos de una métrica que responde a un ritmo, a una luz y a una cierta errancia, en una historia, en sus acciones, en una historia en donde están paradójicamente registrados con rigurosidad y con un cierto blanco, negro y sepia que deja entrever que esa atmósfera es la necesaria. En una poética entonces, como la escrita y filmada por Julio Crivelli, hay un nuevo vaivén en donde lo dicho se articula a imágenes, a representaciones, pero sus palabras, y esto es lo fundamental, no son demostraciones, tampoco son una redundancia. Por el contrario, hay un efecto de transferencia. Hay algo que va y viene entre dos. Entonces la huida, quizás, será alejarse de lo imposible, de lo que se abre como las fauces del Minotauro, de eso que destella en una señal enrojecida, porque los parasoles no nos van a proteger de esa mirada para que habrá que ubicar, como hace Ariadna con Teseo, un ovillo de palabras que a veces, para nuestra propia incredulidad, puede hacerle trampa al destino. Así son algunas de las historias de lo visto y oído. Así es, y esta es una de sus cualidades más significativas, la historia, la película de Julio Crivelli. Muchas gracias.